Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es viernes 8 de abril de 2022. Hoy te traigo un episodio sobre un tema muy utilizado últimamente y relacionado con la explotación desordenada y extrema de los recursos computacionales y de la inteligencia artificial. Esto yo lo denominaría el nuevo campo de la ignorancia artificial y de la ignorancia computacional. Bien, primero, ¿por qué surge este problema? Pues surge por el siguiente motivo. Hay gran cantidad de investigadores que tiran o recurren al uso exclusivo y desmedido de estas dos técnicas de la computación para hacer cálculos y barrer espacios de parámetros de manera exhaustiva, o también otros investigadores que recurren a las técnicas de inteligencia artificial. Tengo que decir que no me gusta este nombre, inteligencia artificial. Voy a preferir comentar ahora mismo, o referirme mejor dicho, a las técnicas de machine learning. Pero bien, quería englobar aquí a la situación en la que investigadores recurren, digamos, de manera desmedida y descontrolada al uso de estas dos técnicas para intentar encontrar una solución a un problema, o simplemente ni siquiera se plantean soluciones o problemas. Simplemente es un encadenamiento de cálculos o un encadenamiento de ejecución de técnicas que ya están preparadas, que ya tienen plantillas para poder ser ejecutadas. Entonces, esto no se podría decir o especificar como un campo de investigación. ¿Cuándo se podía realizar una investigación eficiente o adecuada utilizando estas técnicas? Pues bien, serían en aquellos contextos en los que nos vamos al extremo opuesto, es decir, donde en principio, a la hora de intentar resolver un problema, a la hora de formular una nueva hipótesis, lo que intentamos es obviar o no tener que utilizar en ningún momento ninguna técnica de cálculo computacional avanzada o ninguna técnica de inteligencia artificial, y nos intentamos valer para intentar proponer nuevas hipótesis frente a un problema, frente a una situación, únicamente por nuestros conocimientos teóricos, por los conocimientos que hayamos adquirido al leer la bibliografía de ese problema, al intentar relacionar ideas ya existentes tanto entre los conocimientos como entre los que podamos descubrir tanto en la bibliografía como al explorar un problema determinado, etcétera, etcétera. Pero aquí en definitiva estamos hablando de una fase de incubación del problema, de exploración del problema, de nuestras ideas. Entonces, a partir de ahí podemos llegar a un momento en el que formulamos una serie de hipótesis y ya estaríamos en un momento para poder atacar ese problema. Entonces, a la hora de explorar esa hipótesis, intentar validarla o refutarla, y si experimentos de pensamiento, como se suelen decir, no nos son suficientes y nos damos cuenta de que ahí sí que necesitamos explorar matemáticamente o computacionalmente un espacio de parámetros, de valores, etcétera, entonces ahí sí que nos podríamos dedicar a el uso ya de la computación avanzada, computación de alto rendimiento, computación paralela, para explorar ya los valores numéricos, para barrerlos, para hacer simulaciones, etcétera. Pero siempre debería haber una fase previa
donde nosotros, mediante papel y lápiz, mediante nuestro pensamiento, hemos procurado derivar o formar algunas diversas hipótesis en torno a un problema. Entonces, las técnicas computacionales, la inteligencia artificial, deberían venir siempre después y no antes o no únicamente a la hora de intentar resolver un problema. Y luego, por otra parte, tendríamos que ver qué es lo que sucede después de haber obtenido todos estos resultados, de haber aplicado diversas técnicas de inteligencia artificial, diversas técnicas de cálculo computacional. Lo que no podemos hacer es quedarnos con esos resultados únicamente. Tendríamos que analizarlos. Y deberíamos decir analizarlos o reflexionar sobre ellos. Es decir, las conclusiones obtenidas son compatibles o no con las hipótesis que nos habíamos planteado inicialmente. ¿Hay algunas diferencias? ¿Era mi hipótesis correcta? ¿Qué es lo que debería cambiar? Etcétera, etcétera. Tenemos que realizar siempre un análisis intentando interpretar, intentando explicar qué es lo que nos dicen esos experimentos computacionales, esas técnicas de inteligencia artificial que hemos aplicado en esos contextos. Por tanto, podemos resumir que debe haber siempre una fase previa de incubación, de exploración de ideas, y solo recurrimos a la computación cuando la necesitamos, como una herramienta, como un paso. Y por otra parte, al final, después de haber aplicado esa exploración de cómputo o esa exploración de inteligencia artificial, es cuando nos debemos parar tranquilamente y sin prisa para procurar, intentar, entender, unir, analizar los resultados numéricos que todas esas técnicas nos han dado. Si no, nos encontraremos en un contexto de ignorancia artificial e ignorancia computacional. Bueno, espero que os haya sido interesante y que tengáis un buen fin de semana. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en las notas del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.